El IRS anuncia que tienes hasta el 15 de septiembre para pagar los impuestos estimados del tercer trimestre de este año. Pues el Servicio de Impuestos Internos recordó este miércoles a los contribuyentes que pagan impuestos que la fecha límite para presentar su pago del tercer trimestre es este 15 de septiembre del 2022. También hablaremos sobre el Child Payment de este 2022. ¿Quién recibirá el primer pago en octubre con un valor de hasta $750? Miles y miles de familias estadounidenses recibirán un pago directo de $750 para ayudar a criar a sus hijos en este clima financiero cada vez más difícil. Es por ello que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven de esta información bastante valiosa. Los contribuyentes no sujetos a retención, como los que trabajan por cuenta propia, los inversionistas o también aquí entran los del seguro social, los jubilados, pueden necesitar realizar pagos trimestrales de impuestos estimados. Los contribuyentes con otros ingresos no sujetos a retención, incluidos intereses, dividendos, ganancias de capital, pensión alimenticia, pueden entrar criptomonedas e ingresos por alquileres. Normalmente también realizan pagos de impuestos estimados. En la mayoría de los casos, los contribuyentes deben realizar pagos de impuestos estimados si esperan lo siguiente: adeudar al menos $1,000 en impuestos para el 2022, después de restar sus retenciones y sus créditos fiscales. Luego está que sus retenciones y créditos fiscales sean menores que el menor del 90% del impuesto que se mostrará en su declaración de impuestos del 2022 o del 100% del impuesto que se muestra en su declaración de impuestos del 2021, pues su declaración de impuesto del 2021 debe cubrir los 12 meses. Pues bien, se aplican reglas especiales a algunos grupos de contribuyentes, como ser los agricultores, pescadores, víctimas de siniestros y desastres, personas que sean discapacitadas recientemente, o también jubilados recientes y aquellos que reciben ingresos de manera desigual durante el año. La publicación 505, Retención de impuestos e impuestos estimados, nos brinda la más información reciente sobre las reglas de impuestos estimados. La hoja de trabajo en el formulario 1040, que es de impuestos estimado para individuos, o el formulario 1120, que es impuesto estimado para corporaciones, también tiene detalles sobre quién debe pagar el impuesto estimado. Los individuos, incluidos los propietarios únicos, socios y accionistas de sociedades anónimas de tipo S, generalmente tienen que efectuar pagos de impuestos estimados si es que esperan adeudar impuestos de $1,000 o más al presentar su declaración. Generalmente las sociedades anónimas tienen que efectuar los pagos de impuestos estimados si anticipan adeudar impuestos de $500 o más al presentar su declaración. También puede ser que tenga que pagar impuestos estimados para el año en curso si su impuesto del año anterior fue más de cero. También nos invitamos a que vea la hoja de cálculo que tiene el formulario 1040, que es de impuestos estimado para personas físicas, o del formulario 1120, que es el impuesto estimado para sociedades anónimas. Se los dejaremos en un link en la descripción. Ahora bien, ¿cómo calcular el impuesto estimado? Para calcular su impuesto estimado del 2022, las personas deben calcular su ingreso bruto ajustado esperado, su ingreso tributable, sus impuestos, sus deducciones y sus créditos para el año. Al calcular el impuesto estimado del 2022, puede ser útil usar los ingresos, las deducciones y los créditos del 2021 como un punto de partida, pues debe usar la declaración de impuestos federales del 2021 prácticamente como una guía. Los contribuyentes también pueden usar el formulario 1040 para calcular su impuesto estimado.
El estimador de retención de impuestos que tiene la página del IRS ofrece a los contribuyentes un método bastante claro y un paso a paso para que sus empleadores retengan la cantidad correcta de impuestos de su cheque de pago. También tiene instrucciones para poder presentar un nuevo formulario para entregar a su empleador y así poder ajustar la cantidad retenida cada día de pago. Las sociedades anónimas generalmente utilizan el formulario antes mencionado, el 1120, para así poder calcular su impuesto estimado. Ahora, ¿cómo usted puede evitar una multa por pago insuficiente? Que esto es bastante común. Los contribuyentes que pagaron menos de lo debido pueden tener que pagar una multa. Esto se aplica ya sea que pagaron mediante retención o mediante pagos de impuestos estimados. También se puede aplicar una multa por pagos tardíos de impuestos estimados, incluso si a alguien que se le debe un reembolso cuando presenta su declaración de impuestos. Para ver si deben una multa, los contribuyentes tienen que usar el formulario 2210, que es el pago insuficiente del impuesto estimado por individuos, sucesiones y fideicomisos. Los contribuyentes también pueden ver las instrucciones del formulario 2210 en la sección Renuncia a la multa en el sitio web del IRS, pues este puede renunciar a la multa si alguien pagó de menos debido a circunstancias inusuales y no a una negligencia deliberada. Algunos de los ejemplos que pueden incluirse aquí serían accidentes, desastres u otra situación que sea inusual. Ahora, una persona se jubiló después de cumplir 62 años durante un año fiscal en el cual se aplicaron los pagos de impuestos estimados. También una persona que haya quedado discapacitada durante un año fiscal cuando se aplicaron los pagos de impuestos estimados. Un asesoramiento específico por escrito de un agente del IRS dado en respuesta a una solicitud específica por escrito, pues el contribuyente deberá aportar copias de ambos resultados. Ahora bien, hablaremos sobre el Child Payments 2022, quien recibirá el primer pago en octubre de $750. Miles de familias estadounidenses estarán recibiendo este pago directo de $750. Los pagos entran en vigor en este próximo mes de octubre y será en el estado de Rhode Island. Tendrá la forma de un reembolso por hijo. Por cada niño elegible, las familias recibirán un pago de $250 hasta un máximo de 3 niños, recibiendo un total de $750. Los reembolsos comenzarán a emitirse a partir de octubre de este 2022 para quienes presentaron sus impuestos antes del 31 de agosto. Hay una fecha límite de presentación que fue extendida para aquellos que no lograron cumplir con la fecha límite del 31 de agosto. Luego, el reembolso se emitirá nuevamente en diciembre del 2022 para las personas que hayan presentado sus impuestos con la fecha extendida. Se anticipa que alrededor de 115,000 familias se estarían beneficiando de este reembolso, pues este tipo de intervención financiera es algo bastante común en los Estados Unidos, y peor en este momento, ya que millones de familias luchan para hacer frente al coste de vida que aumenta rápidamente. Ahora, ¿en qué otros lugares de los Estados Unidos también se estarían entregando este tipo de pagos por hijo? Otro ejemplo de este tipo de pago se puede encontrar en Boston, donde la alcaldesa Michelle anunció el martes esfuerzos para poder ampliar acceso a opciones de cuidado infantil de alta calidad en todo Boston, pues el alcalde firmó la orden ejecutiva sobre la inclusión de guarderías infantiles, haciendo que los requisitos de zonificación sean más transparentes y también predecibles. El alcalde firmó en un comunicado que debería proporcionar una fuente de financiación estable para que la Oficina de Primera Instancia Infantil de la ciudad amplíe los programas de cuidado infantil y que sean de muy buena calidad. La declaración decía que las regulaciones deberían aplicarse por lo menos a 14 distritos de zonificación del centro y generalmente se aplican a desarrollos de más de 100,000 o 150,000 pies al cuadrado. Esta orden moderniza nuestro lenguaje de zonificación al reflejar las necesidades de un sector de cuidado infantil que es bastante cambiante,
en el que las familias buscan atención autorizada y que sea de muy alta calidad en todos nuestros vecindarios. Eso último fueron las palabras del alcalde Hu.